todas las criaturas de Dios tenemos la necesidad imperante dentro de nosotros de acercarnos a nuestro Creador, de conocer quién es Él. Todo ser creado necesita tener un conocimiento, aunque sea pequeño, de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque teniendo un conocimiento de nuestro Creador, podemos comprender el propósito por el cual estamos acá. Toda criatura necesita tener un conocimiento de Dios para saber cuál es su propósito en la vida, de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Entonces todos necesitamos ese conocimiento. Nosotros tenemos un gran privilegio como seres humanos, como ciudadanos de la 8ª región pertenecientes al país de Chile. Tenemos un gran privilegio. El privilegio que nosotros tenemos es que conocemos el nombre de Dios. Tenemos el privilegio de escuchar exposiciones de la palabra de este Dios en televisión, en internet, en la radio, a veces en las micros, otras veces en las plazas, y tenemos gente que nos habla de este Dios en diferentes lugares donde nos encontramos. Tenemos ese gran privilegio de poder escuchar la exposición de lo que el Dios real y verdadero ha dicho. Pero tenemos un privilegio más grande todavía. El privilegio más grande es que tenemos a nuestra disposición este libro. Y podemos acercarnos a este libro y conocer a Dios aún más. Y podemos inquirir y escudriñar y conocer acerca del Dios verdadero. Tenemos el privilegio entonces de conocer la palabra de Dios. Este libro que tengo en mis manos es la Biblia. La Biblia es el libro más importante que se haya escrito en la historia de la humanidad. Se han escrito miles y miles y miles de novelas, pero la Biblia contiene las mejores historias que jamás se hayan relatado. Existen muchos libros de historia, pero la historia más real, más fidedigna, con los datos más exactos, datos geográficos, históricos, culturales, etcétera, están en la Biblia. Es el mejor libro de historias que se ha escrito. Se han escrito muchas poesías, millones y millones de poesías alrededor del mundo, pero las mejores poesías, los mejores poemas están contenidos en la Biblia. La Biblia es el libro más escrito, del cual más se ha escrito. La Biblia es el libro que más se ha leído en el mundo. La Biblia es el libro que más ha enseñado al mundo. La Biblia es el libro que congrega a más personas en el mundo. La Biblia es el libro que infunde más valores al ser humano. La Biblia es el libro que más produce amor en el ser humano. La Biblia es el libro que más produce fortaleza, ánimo y convicción en el ser humano. La Biblia también es el libro más odiado en el mundo. La Biblia es el libro que, podríamos decirlo de alguna manera, que más guerras ha causado en el mundo. ¿Por qué? Porque muchos se han levantado con la intención de destruir la Biblia. Muchos se han levantado con la intención de desaparecer y raer a la Biblia del planeta Tierra. Así también se han levantado personas que han defendido la Biblia. Y a pesar de que han pasado siglos, la Biblia sigue siendo el libro de los libros. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos preguntan ¿qué es la Biblia?, nosotros respondemos con convicción. Y decimos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué tú crees tanto en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué lees tanto la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué crees todo lo que ahí está escrito? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué significa que la Biblia sea la palabra de Dios? Porque cuando alguien nos pregunta ¿qué es la Biblia?, nosotros respondemos es la palabra de Dios. Entonces viene la pregunta del que no sabe. Bueno, ¿y qué significa que la Biblia sea la palabra de Dios? Y por lo general, cuando no tenemos la respuesta, ¿qué hacemos? Obviamente nos quedamos callados. Y al quedarnos callados le damos razones a los incrédulos para seguir dudando. Porque al parecer nosotros mismos no tenemos las respuestas. Entonces, antes de estudiar la Biblia y antes de comenzar este estudio sistemático de la Biblia, tenemos que responder a esta pregunta. Porque tenemos que saber qué estamos estudiando. Nadie se mete a estudiar una carrera de matemática en la universidad sin conocer lo básico de las matemáticas.
Ese es un ejemplo solamente, un ejemplo de miles que pueden existir. Entonces, antes de estudiar la palabra de Dios, necesitamos conocer y necesitamos saber qué significa que la Biblia sea la palabra de Dios. Para responder a esta pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Yo sé que ustedes deben estar pensando, esto ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado o ya lo hemos leído. Pero es necesario volver a repasarlo para echar los cimientos para la enseñanza que vamos a tener tanto el día de hoy como en las próximas veces que nos reunamos. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿qué significa que la Biblia sea la palabra de Dios? Necesitamos tener claros dos principios en nuestra mente. Dos principios que no van a ser explicados en profundidad en este momento. Tal vez uno sí, el otro va a ser explicado con el desarrollo de las lecciones que tengamos. Dos principios tienen que ser aclarados y tienen que ser declarados también. El primer principio que necesitamos conocer para comenzar a estudiar es que Dios es real. Ya si vamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que dar por hecho que hay un Dios que es real, un Dios que existe, un Dios que está, un Dios que permanece. Entonces Dios es real, ese es el primer principio. Y el segundo principio que necesitamos tener en consideración es que este Dios que es real se ha revelado a sí mismo. Se ha mostrado a sí mismo. Necesitamos saber qué significa la palabra revelación. ¿Qué significa la palabra revelar? Revelar con B corta. Porque revelar con B larga significa oposición. Revelar con B larga significa rebelión. O sea, oponerse a lo que está establecido. Pero con B corta, revelar significa... ¿Qué cosa? ¿Quién tiene alguna idea de lo que significa revelar? Dar a luz algo o mostrar algo. Perfecto. Revelar, con B corta, significa mostrar o manifestar algo que antes estaba oculto. Es como correr la cortina y mostrar aquello que antes estaba oculto. Entonces, este Dios que es real ha decidido mostrarse a sí mismo y no permanecer oculto a sus criaturas, no permanecer oculto a los seres humanos. Entonces, Dios es real y Dios ha decidido mostrarse al ser humano. Y vamos a estudiar este concepto de la revelación. Ya vamos a estudiar qué significa que Dios se haya revelado, que Dios se haya mostrado a sí mismo. Ahora, estamos utilizando un material que fue preparado por mi persona para un curso de interpretación bíblica el año pasado. Y este es el material, o por lo menos la primera lección que estamos usando. Vamos a aprender un poco acerca del concepto de la revelación, el hecho de que Dios se ha revelado. Dios ha decidido mostrarse a la humanidad de dos formas principalmente. De dos maneras principales. La primera forma en la cual Dios ha decidido mostrarse al ser humano es a través de su revelación general. Dios se ha revelado de dos formas. Primero, a través de su revelación general y segundo, a través de su revelación especial. Vamos a ver primero un poco acerca de la revelación general. Voy a pedirle a Javiera, por favor, que busque Salmos capítulo 19, versículos 1 al 4. Salmos 19, versículos 1 al 4. No importa la versión que lea, todas dicen básicamente lo mismo, solo que con palabras diferentes. Sí, por favor, Salmo 19, versículo 1 al 4. La gloria de Dios en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, el tema va por toda la tierra y hasta el último rincón del mundo, hasta donde el sol tiene su hogar. Perfecto. Dios se revela de forma general al ser humano. Y el primer aspecto de la revelación general mediante el cual Dios se muestra al ser humano es a través de la naturaleza. Dios se muestra a sí mismo al ser humano a través de la creación. La versión Reina Valera 60 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, el simple hecho de tener una creación ordenada, un espacio exterior, un universo, nos habla de que hay un Dios, de que hay una mente inteligente que está detrás de esta creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento.
las estrellas, las constelaciones, las galaxias, el orden espacial, nos habla de que hay un Dios que ha creado inteligentemente todas estas cosas que han sido mencionadas. Cuando estaba en octavo básico, la profesora llevó al colegio, esto fue en el año 2003, entonces no usábamos data como tal, pero sí llevó un proyector. Estas máquinas que tienen como un vidrio arriba, tienen como una lupa, y lo que está proyectado, lo que está sobre esta mesa de vidrio, se proyecta en la lupa y después sale a la pizarra. Entonces llevó como una hoja, no recuerdo cuál es el nombre específico de esta hoja, pero una hoja que... ¿Cuánto? Una transparencia, que mostraba la posición del Sol y la posición de los planetas. Y eso lo proyectó en la pizarra. Luego puso encima otra transparencia que mostraba la rotación y la traslación, el movimiento de rotación y traslación de la Tierra y de los otros planetas en torno al Sol. Luego encima de esa transparencia puso otra que mostraba la posición de las estrellas. Luego puso otra que mostraba la distancia entre las estrellas, etc. Entonces la profesora nos dijo lo siguiente, ella no era cristiana, pero ella dijo algo como esto: ustedes pueden llamarle Jehová, pueden llamarle Jesús, pueden llamarle Alá, pueden llamarle fuerza superior, pueden llamarle inteligencia superior, llámenle como quieran, pero hay alguien que hizo todas estas cosas. Porque esto no pudo haber salido de la nada. Esto es demasiado perfecto como para que nadie lo haya hecho. No era una profesora cristiana, pero ella reconocía que había un Dios o un creador por encima del universo mismo. Ella reconocía que el universo no se hizo a sí mismo. Entonces la Biblia nos dice eso, nos dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego dice que un día emite palabra a otro día. Esto es un poco contradictorio con el versículo 3. Con el versículo 4. Porque dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, dice un texto un versículo que no hay palabras, pero después dice que sí hay palabras. ¿De qué está hablando? Del hecho de que la creación misma está reflejando de por sí que hay un Dios creador. Y ese mensaje, que de alguna forma, que obviamente no está contenido con palabras, esa verdad, esa realidad trasciende las generaciones y va, obviamente, de generación en generación, y todos tenemos que reconocer que hay un Dios por encima de la creación. Entonces, Dios se ha mostrado de una forma general al ser humano a través de la naturaleza, a través del ecosistema, a través de todas las cosas que han sido creadas en el mundo. Dios se ha revelado también de una segunda manera o de un segundo aspecto en esta revelación general. Romanos, lo voy a leer yo, en Romanos capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En la mañana estuve leyendo este capítulo y el apóstol Pablo está hablando de que hay personas que viven en este mundo que nunca han escuchado la palabra de Dios. Viven en este mundo sin tener la ley de Dios, porque no la han escuchado. Pero el apóstol Pablo dice, estas personas que nunca han escuchado el Evangelio, que nunca han escuchado una exposición de la Biblia, son ley para sí mismos porque tienen conciencia. Perdón. Tienen conciencia. Dentro de ellos, Dios escribió la obra de la ley en sus corazones, dice la palabra. Entonces, sus propios pensamientos, sus propios razonamientos los acusan. Cuando hacen algo bueno, pueden estar tranquilos. Cuando cometen un crimen, estas personas que nunca han escuchado el Evangelio se sienten mal. Se sienten un poco perseguidas. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusa. O sea, su propia conciencia les dice que hay un juez universal. La naturaleza nos dice que hay un creador de todas las cosas y nuestra conciencia nos dice que hay un juez. Alguien que ha establecido que matar es malo, que robar es malo, pero que amar es bueno, abrazar es bueno, sonreír es bueno, pero robar es malo, golpear es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito en la mente de todo ser humano la obra de su ley. Entonces el ser humano tiene conciencia. Hay un tercer aspecto de la revelación general que no está en el material, pero se los voy a decir. El tercer aspecto de la revelación general es la providencia. Entonces, si quieren, pueden anotarlo ahí. La providencia. Y esto lo vemos en el desarrollo general de la Biblia. Y no
lo digo así porque no voy a dar un versículo específico. Esto está a lo largo de todas las escrituras y lo podemos observar también en el comportamiento diario del ser humano. La providencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la providencia? Cuando hablamos de este término, la providencia, hablamos de que al observar el transcurso de la historia humana, nos damos cuenta que hay un ser sobrenatural o una mente superior que está ordenando todos los acontecimientos en el mundo. Parece que hubiera alguien que escribió un guión y nosotros estamos viviendo en una película. Pareciera eso. ¿Por qué? Porque a veces hay coincidencias, nos encontramos con personas justo en el momento correcto, en el momento acertado. A veces hay personas que supuestamente le oran a alguien superior, se encomiendan a un ser superior y justo las cosas salen bien cuando la gente se encomienda a este ser superior. O sea, vemos el transcurso de la historia humana y nos damos cuenta que hay una mente superior que está ordenando todos los acontecimientos. Hay una mente superior que está proveyéndole a los que necesitan y que está haciendo justicia en el mundo. Entonces, al ver el desarrollo de la historia humana, decimos, bueno, hay un ser superior que está manejando todo. Los que se hacen llamar a sí mismos ateos o agnósticos, más bien, dicen, yo no niego la existencia de un Dios. Lo que yo digo es que yo no lo puedo comprobar. Pero yo sí creo que hay una fuerza superior o una energía superior o algo que mantiene todas las cosas en un correcto funcionamiento. Y esa es la providencia. ¿Cómo pueden reconocer que hay un ser superior? Bueno, porque ven el desarrollo de la historia humana y ven el equilibrio que el universo tiene en sí mismo. Entonces, Dios se revela a través de su revelación general, a través de la naturaleza, a través de la conciencia humana y a través de la providencia. Esa es una revelación general. ¿Por qué hablamos de revelación general? Porque es una revelación impersonal. Cuando observamos la revelación general no podemos conocer ni el nombre de Dios, ni el plan que Dios ha establecido para que el pecador pueda ser salvo. Porque cuando observamos la revelación general nos damos cuenta, como lo mencioné delante, que hay un creador y un dueño de todas las cosas. Cuando observamos nuestra conciencia nos damos cuenta que tenemos responsabilidad moral. Cuando observamos la providencia nos damos cuenta que hay alguien que está mirando y observando todas las cosas. Entonces, sabemos que hay un dueño al cual le debemos algo, sabemos que hay un juez para con el cual somos culpables y sabemos que hay un ser superior al cual le tememos, pero si nos basamos solamente en la revelación general, nos vamos a quedar con ese sentimiento, con un sentimiento de soledad y con un sentimiento de incertidumbre, porque sabemos que hay un dueño, un juez y un amo de todas las cosas, pero no podemos hacer nada para entrar en una relación con este ser. ¿Por qué? Porque la revelación general en sí misma es insuficiente para darnos información específica respecto al Dios que se revela a través de este medio. Ya entonces Dios se ha revelado a través de su revelación general. Pero Dios también se ha revelado a sí mismo a través de su revelación especial. La revelación especial también incluye tres aspectos principalmente. El primer aspecto que incluye la revelación especial son las teofanías o manifestaciones visibles. Aquí están los párrafos, puse solamente dos, pero hay decenas y decenas de pasajes como estos, en los cuales Dios se manifiesta al ser humano de una forma visible y casi perceptible. Por ejemplo, Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí a través de un arbusto que ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés vio aquello y supo que era algo sobrenatural, que alguien mayor, que alguien más alto estaba intentando comunicarse con él a través de eso. Job capítulo 38 versículo 1 nos dice que Dios habló a Job a través de un torbellino. Vemos también en Segundo de Reyes que Dios se comunica con Elías a través de un silbo apacible. Entonces, observamos esto en el desarrollo de las Escrituras, que Dios se muestra a través de su revelación especial, a través de teofanías o manifestaciones visibles. El Antiguo Testamento
en reiteradas ocasiones nos habla de un ser especial llamado el ángel de Jehová. Tenemos ahí una manifestación visible de Dios mismo a los hombres, porque es Dios mismo el que viene al mundo y se muestra a diferentes personajes. Por ejemplo, cuando habla de Gedeón en Jueces capítulo 6, el ángel de Jehová se aparece a Gedeón y el texto dice algo como lo siguiente: y el ángel de Jehová dijo a Gedeón, y Gedeón respondió, y Jehová le respondió, y Gedeón volvió a responder, y el ángel de Jehová le dijo. O sea, a este ser se le llama tanto el ángel de Jehová como Jehová mismo. Entonces es una teofanía. Dios mismo vino y se mostró visiblemente a un determinado personaje. Dentro de la revelación especial tenemos también la comunicación directa que Dios da a los seres humanos. No vamos a leer tampoco los pasajes, solamente vamos a explicar el concepto. En la comunicación directa, Dios habla a Noé y dice que la voz de Dios vino a Noé y le dijo que construyera un arca. Dios no se manifestó visiblemente a Noé, sino que le habló. Fue una comunicación directa. Dios habló a Jeremías y lo llamó al ministerio. Dios habló a Samuel, lo llamó 2 veces. Y Samuel pensó que el sacerdote lo estaba llamando. Pero fue la voz de Dios que le estaba hablando a Samuel. Entonces, tenemos las teofanías, las manifestaciones visibles de Dios, y tenemos la comunicación directa, que es la voz de Dios hablando a los seres humanos. Y como tercer aspecto de la revelación especial, tenemos los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una alteración de las leyes naturales obviamente, de las leyes de la naturaleza para dar un beneficio al ser humano. Por ejemplo, un ciego de nacimiento. De repente viene alguien, le echa lodo en los ojos, luego le dice anda y lávate, y esta persona se lava y comienza milagrosamente a ver. ¿Qué sucedió? Las leyes de la naturaleza, en ese caso puntual, fueron alteradas para un beneficio de la persona. La persona no tenía por qué sanarse de su ceguera, pero recibió un milagro. ¿Qué pasó? Comenzó a ver. La resurrección de Lázaro. El hombre estaba muerto, pero se alteraron las leyes de la naturaleza y la persona se levantó y salió de la tumba. ¿Qué pasó? Fue un milagro. Primero de Reyes, capítulo 18, nos habla de cuando Elías, claro, era primero de Reyes, no segundo de Reyes. Primero de Reyes nos habla de que Elías resucita al hijo de una viuda. Entonces le dice, trae el alma de este niño de vuelta a él. ¿Y qué sucede? El alma del niño vuelve. No, estoy equivocado. En Primero de Reyes, capítulo 18, tenemos el relato de cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Elías le dice a los profetas de un dios falso: construyan un altar, pongan ahí un animal y ustedes pídanle a Baal que traiga fuego del cielo. Yo voy a poner un altar, voy a poner un animal para un sacrificio y yo le voy a pedir a Jehová que descienda fuego. El Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo dice, perfecto, hagámoslo. Los profetas de Baal pusieron el altar, lo armaron, pusieron el animal y empezaron a clamar a Baal que hiciera descender fuego del cielo. Estuvieron horas danzándole a Baal, orándole a Baal para que hiciera descender fuego y consumiera el holocausto. Baal obviamente no respondió. Elías armó el altar, puso un animal encima y él oró. Y dijo, haz descender fuego para que esta gente vea que tú eres Dios. Dios hizo descender fuego del cielo, consumió el holocausto, y toda la gente que estaba alrededor gritó, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, ¿qué pasó? A través de un milagro, Dios se mostró a la gente y la gente reconoció a través de ese milagro que hay un Dios verdadero que es Jehová. Entonces, en la revelación especial, Dios se comunica con el ser humano de una forma tan exclusiva, tan especial, obviamente, que el ser humano puede captar y puede conocer a Dios. En la revelación general no, pero en la revelación especial sí. Las teofanías, que son manifestaciones visibles, la comunicación directa y los milagros. Ahora hay que mencionar lo siguiente. Las teofanías son las manifestaciones visibles de Dios, como ya aprendimos.
¿Cuál es la teofanía más grande que Dios ha hecho? O que Dios ha otorgado a los hombres. La comunicación a través de la teofanía más grande es la persona de Cristo, en la cual el Señor mismo viene y se muestra al mundo y dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa es la teofanía más grande. Respecto a la comunicación directa, ¿cuál es la comunicación directa más grande de Dios al ser humano? Es el Señor Jesucristo mismo, el cual es Dios y vino al mundo, y Él da sus enseñanzas a la gente y la gente puede ver y puede escuchar al Señor Jesucristo hablar. La comunicación directa más grande. ¿Y cuál es el milagro más grande de Dios para el ser humano? Es el Señor Jesucristo, el cual es Dios encarnado. La concepción virginal y el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, ese es el milagro más grande, que Dios mismo haya venido al mundo y se haya hecho hombre. Ahora, dice acá el material. La revelación general de Dios nos muestra que hay un creador y dueño de todo. Y también nos muestra que somos pecadores. Pero no es suficiente para mostrarnos quién es Jesús y qué hizo Él para salvarnos del castigo por nuestros pecados. La revelación general es importante, es muy importante. Pero no es suficiente para compartirnos el mensaje del Evangelio. La revelación especial de Dios es la intervención de Dios en la historia humana. Esto es importante recalcarlo. Como mencionábamos delante, la historia humana ha tenido un desarrollo que lleva aproximadamente 6.000 o 7.000 años. En el desarrollo de la historia humana, Dios se ha manifestado en momentos puntuales de la historia. Y Dios se ha dejado ver a través de teofanías, comunicación directa y milagros en la historia humana. La Biblia es el registro escrito histórico de esta revelación especial. O sea, Dios se mostró a la humanidad y esta manifestación especial de Dios ha quedado escrita y ha quedado registrada por seres humanos, quienes Dios mismo ha escogido y quienes Dios mismo ha inspirado para que registren esta información, estas manifestaciones de Dios. Entonces, eso es la revelación especial de Dios. Dios se ha mostrado de forma exclusiva y la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia registra la revelación especial de Dios. Entonces, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Dios mismo toma a los hombres que Él escoge para hablar de parte de Dios y para escribir y plasmar en papel las sagradas escrituras. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Porque es el registro histórico y real y verdadero de la manifestación o la revelación especial de Dios. Dios mismo mandó a escribir el libro y Dios mismo inspiró a las personas que escribieron este libro. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Porque es el registro escrito de la revelación especial. Y con esto vamos a terminar. Con estas 3 declaraciones importantes. Primero, la Biblia nos habla de Jesús. Segundo, la Biblia nos muestra a Dios el Padre. Y tercero, la Biblia transforma nuestra vida. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, en el Antiguo Testamento Dios le habló a los antepasados, Dios le habló a nuestros padres por medio de los profetas, quienes anunciaron la venida de Cristo. En estos postreros días, o sea, en el primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, dice el escritor de esta carta, Dios nos ha hablado por medio del Hijo.
porque Jesús vino y manifestó el mensaje de Dios. O sea, el Antiguo Testamento anuncia la venida del Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento nos relata la primera venida del Señor Jesucristo. O sea, toda la Biblia nos habla del Señor Jesús, pero este tema lo vamos a desarrollar en la siguiente oportunidad que tengamos este estudio bíblico. Segundo, la Biblia nos muestra a Dios el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Bueno, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos o a sus apóstoles: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes dices tú, muéstranos el Padre? Los testigos de Jehová cometen un error garrafal, y es que ellos dicen que si nosotros glorificamos a Jesús o adoramos a Jesús, estamos quitando del centro de nuestra adoración a Dios Padre. Pero el Señor Jesucristo dice: nadie viene al Padre sino por mí. Porque el Señor Jesucristo, al ser Dios encarnado, cuando le adoramos a Él, estamos honrando y estamos adorando al Padre. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando nos acercamos a Cristo, cuando honramos a Cristo, cuando glorificamos a Cristo, glorificamos también al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces la Biblia, el tema central de la Biblia es la persona de Jesús, pero al mismo tiempo la Biblia nos revela a Dios el Padre. Y tercera declaración: la Biblia transforma nuestra vida. Salmos capítulo 19, versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que la palabra de Dios es la agencia que Dios utiliza para transformar y para renovar nuestro hombre interior. ¿Por qué? Porque nos habla de Jesús y porque nos revela a Dios el Padre. Y ese conocimiento que proviene de Dios tiene el poder, cuando es utilizado por el Espíritu Santo, para transformar la vida del ser humano. Entonces, esta es la naturaleza de la Biblia. Esto es la Biblia y de esto se trata la Biblia, principalmente. Ahora, teniendo un entendimiento claro de qué es la Biblia, ahora entonces podemos comenzar a estudiar un panorama general de la misma. Ahora que ya tenemos el conocimiento de qué es la Biblia, de qué se trata la Biblia y esencialmente qué es, podemos acercarnos a ella para estudiarla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer en el siguiente estudio que compartamos.